Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria. Esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol. Las polémicas en el fútbol son la fuente de la pasión. Hay tarjetas para Cuauhtémoc porque ahí se desató. Jugadores, directivos, entrenadores, prensa, afición. Todos ellos encienden la hoguera de la polémica. Fuego que aviva nuestra Hazaña Fútbol. Tostado se lleva la pelota, burla 2, 3. Se inició el encuentro y de inmediato la delantera brasileña comienza a mostrar Julinho, el terrible Julinho que avanza creando una situación de apremio para los mexicanos. Avanza, va a tirar, tira. Las polémicas en el fútbol mexicano son tan antiguas como el deporte mismo. La quema del Parque Asturias o los andares de las primeras selecciones mexicanas fueron los primeros temas de discusión entre los apasionados fanáticos futboleros. Desde entonces, el carrusel de las polémicas ha seguido girando. En la era moderna del fútbol, la primera gran controversia tuvo que ver con un tema que, hasta hoy, sigue siendo candente: el sindicato de futbolistas. El primer jugador que pensó en crear un sindicato fue Carlos Albert. Hombre de opiniones fuertes, Albert trató de convocar a sus colegas para formar una asociación que defendiera sus intereses. Que no se nos daba un trato justo, equitativo ni humano. Lo que yo considero el maltrato, un maltrato para el futbolista en términos generales, que yo no lo había vivido hasta que llegó el momento en que me quisieron hacer lo mismo que a todos, de empezarte a manosear como futbolista profesional. Y entonces yo no quise entrar al juego. Cuando don Julio me mete a la jugada esa que le metí a todos, de que oye, te vas y te pongo transferible. Estar transferible era tener todas las obligaciones intactas y estar a medio sueldo. Vamos a hacer una asociación, a defendernos, vamos a tratar de dignificar el fútbol. Y lo hicimos, nos empezamos a reunir hasta que formamos el sindicato único de jugadores profesionales de la República Mexicana. La osadía de Albert le costó su despido del Necaxa. Pero él no se quedó con los brazos cruzados y demandó al equipo. Uno pierde la dignidad por conservar el trabajo, acaba perdiendo trabajo y dignidad. Para entonces, estamos hablando de 1970, en mayo había salido la Ley Federal del Trabajo, que ya mencionaba al futbolista profesional, y me fui entonces a demandar al equipo Necaxa. La temeridad de retar a un equipo de fútbol marcó el final intempestivo de la carrera de Carlos Albert. El resultado es que después de 18 años gané mi demanda íntegra. El Necaxa se fue a todos los amparos posibles. Albert se refugió en el mundo de la crónica deportiva y el sindicato quedó en el olvido. Más allá de cuestiones sindicales, la década de los 70 vio pasar momentos francamente polémicos dentro de las canchas. El protagonista de buena parte de las controversias de aquel entonces fue Nacho Treyes, legendario entrenador mexicano. Treyes era un maestro del colmillo. Entraba a la cancha para interrumpir los partidos, exasperaba a los árbitros, provocaba sin clemencia a los rivales. En un Puebla América, la entrada al terreno de Treyes provocó la suspensión del partido. Si don Nacho decidió interrumpir el encuentro, fue porque así convenía a su equipo. Como esas, Treyes hizo muchas. Debajo de su eterna cachucha, el legendario entrenador guardaba un cerebro maquiavélico
que aún hoy pasea por los campos de entrenamiento de Cruz Azul. Pero la polémica más triste de los 70 no fue provocada por las simpáticas andanzas de Don Nacho. La dolorosa derrota en las eliminatorias de Haití para el Mundial de 74 es una de las páginas negras del fútbol nacional. Ante la falta de Borbe, que se ha caído y está entregado. Cuando jugaban entre ellos, su motivación no era tan grande. Mostraban el nivel que estamos acostumbrados a verle. Pero cuando era contra México, era como la final de la Copa del Mundo. Y esa situación la vi venir después de que ganamos contra Cuba. Y platicando con Raúl Cárdenas del cuerpo técnico, decía, es que velos, son otros cuando juegan contra nosotros que cuando juegan entre ellos. El equipo mexicano llegó a Haití como el gran favorito. La gente los recibió con enemistad y el temor nunca abandonó al equipo verde. Yo me acuerdo todavía en el túnel, ¿sí? Los de Haití, te juro por Dios que estaban haciendo una ceremonia de vudú. Yo conozco de esa metodología. Estaban haciendo una ceremonia de vudú y con los cánticos. Muchos de los muchachos que en su vida habían oído esto y los tambores estaban con los ojos así diciendo, ¿qué onda? ¿De qué se tratan? ¿Son caníbales o qué, verdad? Pero ese desnivel en la motivación y el grado de presión fue determinante. Bajo amenazas de brujería caribeña que aparentemente afectó a muchos, los mexicanos bajaron la guardia y se vieron superados por la situación. Llega atrás el tiro del campo. Ya en un pánico total, el equipo tricolor perdió el partido definitivo contra los trinitarios por un vergonzoso 4-0. Perder así fue y siempre será lamentable. Contra de los Pumas. La década de los 80 estuvo marcada por polémicas protagonizadas por los jugadores. La primera gran controversia fue cortesía de uno de los grandes futbolistas extranjeros que han jugado en México, José Dirceu Guimaraes. Dirceu vino a México vestido de estrella. Jugó 38 partidos con la camiseta del América. Sin embargo, al gran brasileño se le recuerda por una polémica declaración que se ha convertido en leyenda en el fútbol mexicano. Yo doy balones, dijo Dirceu, y me regresan sandías. El día de su despedida, el 20 de junio del 95, Miguel Ángel Gamboa le regaló a Dirceu una enorme y jugosa sandía como obsequio de despedida. 3 meses después, el mundo futbolístico se conmovió con la noticia de la muerte de Dirceu en un accidente. Toque Reynoso, zurdazo de Reynoso, manotazo de Espinosa. Otra de las grandes polémicas de los 80 fue protagonizada por el rey de la controversia en México, Hugo Sánchez. La rivalidad entre Hugo y el portero del Atlante de aquel momento, Ricardo Antonio Lavolpe, surgió en 1980, cuando Hugo le anotó 3 goles espectaculares a Lavolpe. El argentino respondió prometiendo que el goleador no repetiría nunca su hazaña. Apenas unos meses después, Hugo volvió a recetarle 3 anotaciones a su rival. Para marcar a Chucho, Chucho cambia y Hugo de bandera, gol. Un gol de belleza arrebatadora. Un gol fantástico. Vean este gol. Pues mira, los mejores goles que anoté en mi vida fue aquí en México, fue al Atlante. 3 goles en ese partido y uno de ellos fue de Huina. Y se lo metí ahí a mi amigo y cliente, Lavolpe. Quedó ahí como el marco de mi mejor gol metido en México. Lavolpe nunca lo olvidó. 15 años más tarde, cuando Hugo jugaba en el Atlante, Lavolpe se dedicó a cobrarle la afrenta. Aquello por poco termina en golpes. Hugo tuvo que dejar a los potros y decidió emigrar al fútbol de Austria. Para desgracia del fútbol mexicano, la siguiente gran polémica tuvo consecuencias terribles. En 1988, la CONCACAF celebró un torneo juvenil en Guatemala. Como era habitual, México incluyó en su lista de seleccionados a algunos jugadores que rebasaban la edad permitida. La grave falta fue descubierta por el periodista Antonio Moreno en el periódico Ovaciones.
Ante el escándalo desatado, la FIFA impuso un castigo moderado a México. En un ataque de soberbia, los directivos nacionales volaron a Zúrich a apelar la sanción. Regresaron con un castigo mucho mayor. México no podría participar en las eliminatorias para el Mundial del 90. Hablamos con el doctor Avalanche, nos comunicó que consideraba injusto el castigo para los directivos del fútbol. A última hora cambiaron las cosas y entonces a México lo castigan 2 años en la participación olímpica y la Copa del Mundo. ¿Quién sabe cuántos intereses herimos en la situación de conseguir las visitas recíprocas? Y entonces nos castiga CONCACAF, apelamos a FIFA y FIFA dice no es culpable los directivos. El artículo correspondiente de FIFA dice que si no son culpables los directivos, no se puede castigar a la federación. ¿Y cómo consigue usted que castigaron a la federación? Con un pago de 40 millones de pesos que le hicimos por trabajar, no por llevar mayores para ganar un evento. Que devuelva ese dinero, porque lo usó fraudulentamente en la preparación de nuestra defensa para la CONCACAF. ¿Por qué el señor? Véame, señor Avilán, véame. Por el escándalo de los cachirules, una generación valiosa de futbolistas mexicanos se quedaron sin una participación mundialista justo en el punto más alto de sus carreras. Hugo Sánchez hubiera llegado a Italia como el máximo goleador de Europa. Gracias a un amargo tropiezo, una posible hazaña quedó depositada en el basurero. Después del trauma de los cachirules, las polémicas en el fútbol mexicano regresaron a su ritmo habitual. Durante los primeros años de los 90, el fútbol mexicano vio al tanque Carlos Milok liarse a golpes con miembros del equipo paraguayo Olimpia. El chiste le costó el puesto al fogoso entrenador de la Guayabera. En ese mismo 91, las canchas nacionales presenciaron lo que podría haber sido una tragedia. En un partido entre Santos y América, un joven águila de apellido Carrillo le destrozó la rodilla en una entrada criminal a la joven promesa mexicana Ramón Ramírez. Mientras Ramón se rehabilitaba, Carrillo recibió una histórica suspensión. La lluvia de críticas que cayó sobre el americanista fue tan impresionante que Carrillo tuvo que retirarse del fútbol. 3 años más tarde, en 1994, mientras la selección nacional se preparaba para el Mundial de Estados Unidos, el fútbol mexicano sirvió de juguete personal a un curioso futbolista frustrado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El señor rector Humberto Filisola jugó su único partido en Primera División contra las Águilas del América. Para sorpresa de todos, el catedrático por poco logra la hazaña de anotar un gol. Pero el momento más amargo para las polémicas nacionales llegó con la Copa del Mundo de 1994. México llegó al Mundial como nunca con un equipo lleno de confianza. La selección lo tenía todo: porteros, defensas, medios y delanteros, encabezados por el veterano Hugo Sánchez. Todos iban de la mano de Miguel Mejía Barón. Después de una primera ronda excepcional, México jugó contra Bulgaria. Con el partido empatado a 1, llegaron los tiempos extra. Los búlgaros estaban echados, no querían nada. Tiraban el balón afuera, querían acomodar al lugar la llegada de los penales. Había que darles la estocada. El equipo mexicano necesitaba cambios. Hugo Sánchez y Miguel Mejía Barón, amigos de toda la vida, dialogaban en la banda. Los cambios parecían inminentes, pero nunca llegaron. México perdió en penales.
Hugo Sánchez nunca le perdonó esa falta de arrojo a Miguel Mejía Barón. Fue Hugo, precisamente, quien después de la eliminación encendió la mecha de la hoguera, tal y como lo había hecho un año antes, en la Copa América del 93, cuando quiso alentar la formación de un sindicato de futbolistas. La polémica de los cambios le costó el puesto a Miguel Mejía Barón. Los últimos 3 minutos consideré prudente, necesario, conveniente para el grupo asegurar mucho la pelota. Ahora, ojalá la interpreten como una sugerencia sensata dentro de mi punto de vista, no renunciando al triunfo, sino entendiendo que en ese momento no puedes echarte volados de ese tipo. Decir, vámonos todos al ataque y ahora vamos a meterles el gol porque faltan 3 minutos. O sea, los dos equipos estaban cansados. Yo creo que había que defender el esfuerzo de los jugadores y teníamos la confianza de poder vencerlos en la suerte de los penaltis. No sé si eso sea traicionar mi filosofía. Mi punto de vista muy personal, y sé que no lo van a compartir la mayor parte de las gentes que saben o dicen que saben de fútbol, es que no puedes juzgar un momento desligado del todo. Yo creo que él es una persona fuera de lo común en cómo maneja sus esquemas mentales. A cuando ve a Campos y piensa hacerlo portero delantero. Él ya pensaba que si tuviera la oportunidad, ¿te imaginas en un mundial que Campos hiciera una de las suyas? Nos vamos a los cuernos de la luna como mexicanos, ¿sí? Entonces, de repente llega un aviso de la FIFA: señor Mejía Barón, usted no puede utilizar al señor en los 2 puestos. O es portero o es delantero. Luego viene la situación de que expulsan a Del Olmo en el partido anterior. Luego viene la expulsión de Luis García. Y Marcelino había hecho la hombrada del gol con Italia. Él dijo, me la juego con estos porque cualquiera lo puede meter. Él se quedó esperando eso. Cuando se le fueron encima los periodistas, yo estaba en su cuarto, sí, porque esos videos lo quisieron de recuerdo la mayor parte de los jugadores. Les dije, bueno, pues antes de despedirnos les voy a hacer copias. Yo estaba en eso cuando él entra al cuarto y dice, oye, Octavio, ¿te falta mucho? Le dije, no, pero si tú tienes algo más importante, pues yo hago las copias después. Es que yo no sé si los periodistas y yo vimos 2 partidos diferentes. Y estoy completamente desconcertado por lo que me están diciendo. Entonces te voy a pedir un favor. Vamos a checar y vamos a ver los 2 tiempos extras. Vamos a ver la repetición. Y él decía, no, pues ahí está, si estaban ya muertos. Cualquiera de los muchachos podía haber hecho el tirazo de los que estaba ahí. Entonces, yo pensé que cambiar a cualquier gente, a lo mejor de aquí a que se entraba en ritmo y todo, el Stoich, como que nunca lo des por muerto, aunque esté babeando, ¿verdad? Nos hace una y adiós, ¿verdad? Entonces, había que mantener eso, no por cobardía, no era meter el camión en la portería y se acabó. No, era seguir jugando como se estaba jugando. Y la situación no se dio. El día del partido México-Bulgaria en Nueva York es un día histórico en el fútbol nacional. Es un día muy, muy polémico dentro del territorio. Lo que fue, marcó lo que yo decía antes, ¿no? La diferencia entre el ídolo que era Miguel Mejía Barón y el villano que pasó a ser después de este partido, definitivamente de manera injusta. Todo el mundo habla que si Miguel Mejía Barón hubiera hecho los cambios, ¿sí? Pero ¿quién puede asegurar de que los cambios de Miguel Mejía Barón iban a dar el triunfo a México? Las condiciones del partido pueden estar dadas para ciertas cosas, pero nadie puede asegurar absolutamente que si Miguel Mejía Barón hubiera realizado cambios, México habría ganado ese partido. Pero es una muy buena excusa para escudar la derrota de México en penales. Yo solamente quisiera comentar aquí una anécdota que puede ejemplificar muy bien este día. Cuando estamos sentados en la banca, cuando está el partido muy tenso, ya los dos equipos con 10 hombres, se paran. Miguel Mejía Barón manda a calentar a varios jugadores, entre ellos Carlos Hermosillo y Hugo Sánchez. De repente, cuando Hugo Sánchez habla un buen rato con Miguel Mejía Barón, y al acabar esta plática se regresan a sentar todos cuando se decía que ya no se va a hacer cambios. Hugo Sánchez se sienta a mi izquierda, Carlos Hermosillo se sienta mentando madres por no haber
ingresado y Hugo Sánchez llega y se sienta a la izquierda y el único comentario que hizo fue yo creo que no es conveniente hacer cambios en este momento porque se desajusta todo el sistema, ¿no? O sea, reacciones completamente antagónicas que pueden decir mucho y bueno, pues ahí lo dejo, ¿no? En los años siguientes, la polémica en México se ha centrado en algunas figuras que han hecho de las suyas en las canchas. Quizá el futbolista extranjero más polémico de los últimos tiempos es Ángel David Comiso. El portero argentino protagonizó, durante su estancia en México, innumerables berrinches, problemas con el cuerpo arbitral e intercambios de insultos con la afición. Pero nada puede compararse con el último episodio de Comiso en México. En la final del torneo de invierno del 97, con la final contra Cruz Azul en pleno tiempo extra, Comiso, portero de León, enloqueció. En una jugada por aire, Comiso peleó un balón con Hermosillo. Al caer al suelo, el arquero argentino le propinó una patada indescriptible al delantero mexicano. El gol de Hermosillo le dio el título a Cruz Azul. Hasta la fecha, Comiso insiste que aquello ni siquiera era una falta. Pero más allá de las locuras de Comiso, la verdadera figura de la polémica en el fútbol mexicano se ha llamado Cuauhtémoc Blanco. El delantero americanista, dueño de un fútbol lujoso, hizo de las suyas en distintos momentos a lo largo del final de la década de los 90. Blanco es capaz de jugar un fútbol extraordinario. Sus cuauhtemiñas, sus recortes, sus definiciones y sus largos piques son materia de leyenda en el fútbol mexicano. Pero la fama de Cuauhtémoc no se limita a sus virtudes. En 98, Blanco se enredó en una polémica con Héctor López, defensor del Atlas. Después de hablar mal del atlista durante toda la semana, Blanco se vistió de torero y humilló de fea manera a López en el partido entre ambos equipos. Lo dejé tirado como a un perro, diría Cuauhtémoc Blanco después. Después del incidente con López, Blanco dejó muchas más anécdotas. En un partido contra Chivas, le propinó un puñetazo a Felipe Robles. Cuauhtémoc es el que descuenta, primero. Ahí está, le llega a dar la mano y le meta que dimos. Dice Robles, ¿quieres? Contra Celaya, después de anotar, Blanco festejó orinando como un perro sobre la línea del marco de Félix Fernández. Y por supuesto, Blanco hizo de las suyas cuando en el 2002 renunció por unos meses a la selección nacional. Bueno, Cuauhtémoc, se rumora que puedes dejar la selección mexicana. ¿Qué hay de cierto o qué hay de falso? ¿Qué hay? Mira, ahorita, bueno, no me quiero apresurar. Estoy esperando a que el entrenador hable conmigo para, bueno, manifestarle algunas situaciones que tengo, ¿no? Una que, bueno, la última que me hicieron, de que, bueno, me mandaron el boleto de avión de Valladolid a Barcelona, París y París, México. Y bueno, yo tuve que pagar el boleto de mi bolsa, ¿no? En un partido muy importante que era contra Honduras. Como tú lo mencionas, estoy sentido, pero a la vez te molesta muchísimo, ¿no? Las cosas que a un jugador le hace. Ahorita me está pasando a mí y espero que no le pase a otro. Voy a esperarme hasta que platique con Javier y bueno, más adelante lo pensaré muy bien. A poco tiempo antes de empezar el Mundial, Cuauhtémoc recapacitó. Esa es la firma de un dios del fútbol. Protagonista absoluto de Hazaña Fútbol. En nuestro próximo número, descubre el equipo que encarna las esperanzas de todos los mexicanos. Su historia, sus eliminatorias, los técnicos, las copas del mundo, los fracasos, los triunfos y cómo la selección logrará cada vez ser parte de la gran fiesta del mundo. México hacia el Mundial. Lo que ha representado la ausencia de... Cada 4 años, México entero vive emocionado. El Mundial de Fútbol. Aventura máxima, ilusión en la cancha al grito de un sí se puede, sueño de millones en las piernas de 11 hombres, momento cumbre de Hazaña Fútbol. Emoción. Polémica. Heroísmo. Pasión. Sorpresa. Tragedia. Gloria.
esperanza. Hazaña Fútbol. Pasado y presente del fútbol mexicano, en una colección única de 10 videos y 10 fascículos que ofrecen el más completo panorama acerca de una pasión compartida. Hazaña Fútbol.